Buenas noches con todos, espero que se me escuche bien. Doy gracias por estar presentes en este evento que esta vez es destinado al cáncer de próstata, conociendo que este mes se celebra pues el día el mes del cáncer de próstata, el mes azul. Sobre todo quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Cancerología que permite de forma continua trabajar y sobre todo tener la posibilidad de conocer y discutir no solo los avances, ¿no? Incluso también los aspectos que son contradictorios en el cáncer de próstata. Tenemos una agenda un poquito recargada, es una agenda donde todos los ponentes son mujeres. Va a moderar el doctor Carlos Monive. Entonces yo creo que es importante también porque el cáncer de próstata va a incluir el manejo de diferentes especialistas. Entonces vamos a dar inicio al evento. Quiero presentar al doctor Carlos Monive. El doctor Carlos Monive es médico oncólogo formado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y también labora en la red de AUNA Oncosalud y pertenece al grupo de neoplasias urológicas tanto en AUNA como en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Por eso, como Sociedad Peruana de Cancerología, estamos seguros que él será un gran moderador y permitirá ahondar en todos los temas que tenemos el día de hoy. Las preguntas las pueden ir haciendo por chat. Recordar que el evento también se está transmitiendo vía Facebook. Vamos a pedir que por favor tengan cualquier cosa, dificultad en el audio, escriban a través del chat. Y quiero dejar ahora al doctor Carlos Monive y nuevamente le agradezco la disponibilidad por moderar este gran evento. Doctor Monive. Muy buenas noches, gracias a la Sociedad de Cancerología por la invitación. Espero que sea muy provechosa esta sesión de discusión del cáncer de próstata. Y empezaremos por el primer tema con la doctora Zaida Morante, quien es médico especialista en medicina oncológica, médico asistente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, médico staff de Clínicas AUNA y docente universitario de la Universidad Peruana San Juan Bautista, quien nos va a abordar el tema de cómo debe ser usado el tratamiento sistémico en cáncer de próstata localizado de alto riesgo en el escenario actual del año 2023. La dejo, doctora. Buenas noches a todos. Me permiten un momento que me ordeno con la presentación. Creo que ahora sí la pueden ver completa. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la sociedad por la invitación, por permitirnos el día de hoy estar aquí conversando sobre cáncer de próstata en este mes de la prevención. ¿Cómo debe ser usado el tratamiento sistémico en cáncer de próstata localizado de alto riesgo para el 2023? Bueno, ok. El cáncer de próstata de alto riesgo es una enfermedad heterogénea que varía en su agresividad clínica y en los resultados oncológicos asociados. Este tipo de cáncer se clasifica como de alto riesgo, considerándose agresivo o localmente avanzado, en función al grado patológico y a la extensión en el examen clínico. El primero en describir los criterios para considerar un paciente de alto riesgo fue D'Amico y se estableció una categorización donde tomaba en cuenta el PSA, el Gleason y a partir de T2. Sin embargo, el NCCN posteriormente modificó estos criterios para dividir los grupos de pacientes en pacientes de alto riesgo y de muy alto riesgo. Alto riesgo con estadio clínico T3A y muy alto riesgo T3B, T4
o más de 4 cores de biopsia con Gleason 8 y 10. Entre aquellos con enfermedad localizada de alto riesgo, aproximadamente el 15% tendrá estas características. Como podemos ver en el cuadro, el índice de mortalidad por cáncer de próstata a 15 años tiene que ver con estas 4 características o estas 3 características básicas que se toman en cuenta para clasificar a los pacientes. Aquellos pacientes que son estadio clínico mayor de T3 tienen un 38% de mortalidad, PSA mayor a 20-22% y con Gleason de 8 a 10, 34%. Y aquí lo podemos ver en las curvas. Si comparamos con enfermedad cardiovascular o cáncer de próstata, los pacientes que tienen cáncer de próstata de alto riesgo tienen mayor mortalidad acumulada. Aquí podemos ver las guías del 2023 para el manejo de cáncer de próstata por la Asociación Europea de Urología. Y en el grupo de alto riesgo tenemos las recomendaciones empezando por cirugía, luego tenemos radioterapia con terapia de privación androgénica asociada. También tenemos braquiterapia con 2 o 3 años de terapia de privación androgénica y la última recomendación que es EBRT con terapia de privación androgénica 3 años asociado a abiraterona por 2 años. Entonces, se han explorado diferentes estrategias de tratamiento para mejorar la respuesta en cáncer de próstata localizado. Empezando por la neoadyuvancia. Lo primero que se exploró fue el añadir tratamiento sistémico. El primer tratamiento sistémico es con docetaxel. En este ensayo clínico podemos ver en un grupo de 788 pacientes con una mediana de seguimiento de 6,1 años, donde se incluyeron pacientes entre T1 a T3 y fueron asignados a prostatectomía radical sola o quimioterapia con neoadyuvancia. El criterio de valoración principal fue la sobrevida libre de progresión bioquímica a 3 años. No se cumplió el criterio de valoración principal del estudio, se observó cierta mejora en la sobrevida libre a metástasis y sobrevida global, pero se le añadió toxicidad a los tratamientos. Los resultados, por lo tanto, no respaldaron el uso de quimioterapia para este escenario. En relación a la neoadyuvancia con los antiandrógenos, al principio se evaluó a los andrógenos de primera generación, pero la cantidad de pacientes incluidos en su mayoría eran pacientes de bajo riesgo. No se evaluó sistemáticamente la respuesta patológica y tampoco se contaba con un seguimiento a largo plazo. Estas características fueron tomadas en cuenta para los siguientes estudios en los antiandrógenos de segunda y tercera generación. La mayoría de pacientes incluidos fueron pacientes con enfermedad de alto riesgo. Existe ahora una revisión patológica central sistemática para evaluar la respuesta patológica y además se hacen seguimientos a largo plazo. Tenemos, por ejemplo, este estudio que incluye los datos de 3 ensayos clínicos que fue publicado en el 2021. La mayoría de los pacientes, 78%, eran pacientes de alto riesgo. Aquí se evalúan 4 tipos de terapia: enzalutamida, en neoadyuvancia, la combinación ABI-ENZA, la combinación APA-ABI y la combinación ABI-APA. El 21% de los pacientes tuvo tumor residual entre 0 y 5 milímetros. El 10% logró respuesta patológica completa y el 40% experimentó recurrencia bioquímica. La tasa libre de recurrencia bioquímica a 3 años fue de 59% y 25 de los pacientes evaluados de estos estudios tuvo una respuesta patológica excepcional. No se observó recurrencia en pacientes que tuvieron respuesta patológica completa o que tuvieron enfermedad residual mínima. Luego tenemos el escenario de la adyuvancia, ¿no? En este escenario se ha evaluado también a la quimioterapia con docetaxel
por ejemplo, en este estudio del grupo escandinavo, donde se incluyen 459 pacientes, post-prostatectomía, es un ensayo fase 3, perdón, donde se incluyen pacientes de alto riesgo T2 con margen positivo, T3A, Gleason mayores a 7, enfermedad con compromiso de ganglios y puntuación de Gleason mayor a 7. Se ofrecieron 6 cursos de docetaxel sin prednisona versus vigilancia y el objetivo principal fue la progresión del PSA, progresión bioquímica. El tiempo medio hasta la progresión, la muerte o el último seguimiento fue de 56 meses. El tiempo de sobrevida medio restringido fue de 43 meses versus 46 en el brazo B, con una diferencia no significativa de 3.2 meses. Entonces, el docetaxel tampoco en este escenario logró mejorar significativamente la sobrevida libre de enfermedad bioquímica. Luego tenemos la evaluación de adyuvancia en pacientes en el CHARTED. Este metaanálisis une los resultados de 3.000 pacientes aproximadamente que fueron incluidos en el ensayo CHARTED, en GETUF y en el STAMPEDE, donde se evalúa terapia de privación androgénica con radioterapia con o sin docetaxel. Aquí se encontró una reducción absoluta del 8% en el fracaso a los 4 años con un hazard ratio de 0.70. Al evaluar la utilización de terapia de privación androgénica asociado a radioterapia con o sin docetaxel para pacientes de alto riesgo, no se demostró ningún beneficio de añadir docetaxel al tratamiento. En relación a los resultados de STAMPEDE para los tratamientos asociados a terapia de privación androgénica más antiandrógenos de segunda generación, en estos brazos del STAMPEDE se evalúa pacientes de alto riesgo con radioterapia, post-radioterapia, y el objetivo era evaluar la eficacia del ABI sola o asociado a enzalutamida con terapia de privación androgénica en esta población de pacientes. La sobrevida libre de metástasis fue significativamente mayor en los grupos que recibieron terapia combinada con terapia de privación androgénica y abiraterona versus el grupo control, ¿no? Hay un beneficio claro en la sobrevida libre de metástasis y en la sobrevida global al agregar abiraterona durante 24 meses a 3 años de terapia de privación androgénica. Y no se evaluó o no se evidenció beneficio al agregar enzalutamida. ¿Qué tenemos en desarrollo al momento? Estos ensayos clínicos que voy a describir en este momento están reclutando pacientes actualmente. Por ejemplo, el ensayo ENSARRAT, que es un ensayo fase 3 que evalúa enzalutamida más terapia de privación androgénica en alto riesgo en tratamiento definitivo con radioterapia, ¿no? Tenemos otro ensayo clínico que evalúa un escenario similar, pero la combinación con apalutamida seguido de prostatectomía radical más 6 meses de terapia adicional. Este ensayo está reclutando en este momento y lo estamos esperando con gran expectativa porque además adiciona adyuvancia al tratamiento posoperatorio. Luego tenemos este ensayo grande, que es un ensayo adaptativo de múltiples grupos que evalúa pacientes seleccionados con biomarcadores. Evalúa BRCA, evalúa HRR en paciente con cáncer de próstata localizado de alto riesgo y su objetivo principal es medir la respuesta patológica completa, que ya habíamos visto que en los otros ensayos nos daba una visión de qué paciente iba a tener muy buena respuesta y que no iba a presentar recurrencia. Luego tenemos el ensayo Neptune, que es un fase 2 multicéntrico que también evalúa patrones genéticos, perfiles genéticos de línea germinal y somáticos y combina tratamientos de terapia de privación androgénica con inhibidores PARP seguidos de prostatectomía radical y la evaluación, la medición será en la respuesta patológica completa y la enfermedad mínima residual.
Y por último, el último ensayo que también incluye pacientes de alto riesgo que se van a randomizar a terapia de privación androgénica con radioterapia y el brazo comparador será con cabazitaxel en pacientes con alteraciones genéticas germinales. Primero, el estándar de tratamiento en pacientes de alto riesgo puede ser tanto la prostatectomía radical como la terapia con radioterapia más terapia de privación androgénica de larga duración. Se puede considerar abiraterona y prednisona en el esquema según las guías que acabamos de ver de la Asociación Europea de Urología. Todavía desconocemos el valor añadido de los tratamientos multimodales en combinación de quimio con terapia de privación androgénica más antiandrógenos de segunda o de tercera generación. Debemos tomar en cuenta también las toxicidades que le vamos a ofrecer a estos pacientes y cuál va a ser los costos de estos tratamientos, ¿no? La definición de alto riesgo difiere en diferentes ensayos. Se toman en cuenta tanto el compromiso ganglionar, el valor del PSA al diagnóstico, el T y también el Gleason. Esto tiene que tomarse en cuenta también para elegir las imágenes que vamos a utilizar para hacer el diagnóstico a partir de tener acceso al PET-PSMA. Hay que hacer prevención en osteopenia y en osteoporosis porque aumenta el riesgo cuando aumentamos los antiandrógenos, bloqueamos a nivel central, los riesgos de osteoporosis y osteopenia aumentan. Gracias. Muy bien, doctora, le agradecemos su presentación, muy clara y muy ilustrativa. A continuación tenemos a la doctora Rebeca Cáceres, quien es médico cirujano graduada en la Universidad Evangélica de El Salvador en el Hospital Nacional Sacamil, epidemióloga clínica graduada en la Universidad Evangélica de El Salvador. Tiene diplomados en salud pública de la Universidad José Matías Delgado en El Salvador y otra diplomatura en marketing internacional en la Universidad José Simeón Cañas en El Salvador. Actualmente es médico de enlace científico de la franquicia de próstata para Ecuador, Perú, Centroamérica y el Caribe. Y ella nos va a presentar el tema de la terapia triple en cáncer de próstata hormonosensible metastásico como nuevo estándar de tratamiento. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Munigue. Buenas noches para todos. Voy a proyectar mi presentación. Creo que ya se puede ver por acá. Bueno, primero que todo agradecerles por permitirme poder participar con ustedes esta noche. Es importante tomar en cuenta una revisión exhaustiva de cómo hemos llegado a tener una triple terapia en el cáncer de próstata hormonosensible metastásico y ahora pues poder hablar de él como un nuevo estándar de tratamiento. Me parece que no se ve en presentación completa. Ahora sí. Para ello, pues yo traigo esta agenda para poder desarrollar, en donde vamos a hablar básicamente de las definiciones en cuanto a la evolución natural y clasificación del escenario del cáncer de próstata sensible a castración metastásico, cuál es la elección de los tratamientos que tenemos actualmente disponibles, un poco de la revisión de las guías y las conclusiones de esta presentación. Para comenzar, pues tanto el cáncer de próstata hormonosensible metastásico como el cáncer de próstata sensible a la castración tienen presentaciones actuales en donde son importantes no solamente para tomar un pronóstico para el paciente, sino también tratamiento. Estas clasificaciones comienzan tomando en cuenta que el paciente puede presentarse como un metastásico de novo o sincrónico. Esto pues quiere decir que hay una presencia de metástasis en el momento del diagnóstico del cáncer de próstata. O el paciente recaído metastásico o metacrónico que tiene una presencia de metástasis después de la terapia local radical. ¿Por qué les menciono esta situación de novo y recaídos? Porque a nivel global, antes de la pandemia, sobre todo en estudios clínicos realizados en Estados Unidos, se había observado que más o menos el 10 al 20% de estos pacientes que desarrollaban enfermedad de novo
estaban dentro de las estadísticas y que posteriormente al advenimiento de esta pandemia de la COVID-19, pues estos pacientes incrementan su porcentaje de presentación hasta en un 30 a 40% dependiendo de cada país y sobre todo pues teniendo casuística muy importante igualmente de Estados Unidos. Así que para poder tener un manejo adecuado es importante tomar en cuenta esta clasificación. También se han definido otro tipo de clasificaciones como el paciente de alto volumen o bajo volumen, alto riesgo, bajo riesgo, y estos han sido adecuados de acuerdo a los estudios clínicos que desde antes del año 2014 pues no teníamos tanta historia como la tenemos ahora y cómo se han ido desarrollando estos estudios clínicos, tomando en cuenta que Charted nos brinda esta característica y esta clasificación de alto volumen y bajo volumen, el estudio Latitud y el estudio Stampede brazo G, la característica de alto riesgo y bajo riesgo, en donde ya también entra a participar en esta clasificación el diagnóstico histopatológico por un Gleason que se puede presentar mayor o igual a 8. Ahora, durante el desarrollo de estos, digamos, de estas clasificaciones, hasta el año 2022 todavía estábamos basando no solo en la clasificación de alto volumen, bajo volumen, alto riesgo y bajo riesgo, pero actualmente ya nosotros tenemos un nuevo tipo de clasificación. Esto dado por el estudio clínico Arasens que vamos a desarrollar y vamos a revisar más adelante, en donde la estadificación se hace a través de la clasificación TNM y ya entra, digamos, una clasificación nueva en donde va a variar de M1A en aquel paciente que presente nódulos no regionales positivos, M1B en aquel paciente que presente metástasis óseas y que pueda o no estar acompañado de estos nódulos no regionales, y M1C en el cual pues ya se presentan, digamos, metástasis viscerales que pueden o no estar acompañados de metástasis ósea o de metástasis de nódulos no regionales. Todo esto entraba a consideración ya a partir de ASCO-GU 2022, en donde ya no solamente se considera la presentación de la enfermedad, digamos, la carga de la enfermedad, sino que ahora también ya representa parte de estas consideraciones el estadio de la enfermedad, en donde pues ya nos estamos ubicando de cómo podemos ir clasificando a nuestros pacientes. Ahora, como les mencionaba, estos pacientes, de acuerdo a su presentación, ya sea de novo, sincrónicos o metacrónicos en recurrencia, así va a ser el tratamiento que nosotros vamos a poder ir generando para estos pacientes. Hasta antes del 2014, nosotros continuábamos utilizando nada más terapia de deprivación androgénica para manejar estos pacientes. Ahora, pues que ya tenemos una historia larga, vamos a observar por qué en realidad es que ya la terapia de deprivación androgénica ya no es suficiente para manejar a los pacientes hormonosensibles metastásicos. Esta es la evolución que hemos ido teniendo durante los años, en donde vamos desarrollando digamos, el progreso de los estudios clínicos, como por ejemplo en el estudio clínico Charted, que fue presentado en el año 2015, junto con el brazo C de Stampede, luego pues que ya tenemos la entrada de abiraterona con el estudio clínico Latitud y el brazo G de Stampede, y pues vamos presentando ya los ARIS de segunda generación, que pues han ido evolucionando desde el año 2019, tomando en cuenta Enzamet con el estudio clínico Arches enzalutamida con el estudio clínico Arches y Enzamet, luego palutamida con Titan, y ahora pues que ya estamos entrando a la era de la intensificación de la terapia con la tripleta. Esto pues nos lleva a observar que versus, como les mencionaba, la terapia de privación androgénica, todos han tenido en evolución comparativa con esta sola terapia más placebo un hazard ratio positivo. O sea, el beneficio clínico para estos pacientes se ha alcanzado en todos los estudios clínicos que teníamos o que habíamos desarrollado hasta antes de la tripleta. Ahora, para ir viendo un poco cómo ha ido evolucionando estos estudios clínicos, vemos que en Charted tenemos que ubicarnos en realidad en todos los estudios, pero comenzando por él, que pues fue, digamos, la madre de todos los estudios clínicos para poder comparar como un estándar de tratamiento, es la población que se incluyó para tener un adecuado perfil del paciente en el momento del manejo. Vemos que en este estudio pues entra paciente de novo y paciente recurrente, solamente pues se excluye aquel paciente que había tenido una quimioterapia previa,
en el cual pues lo que se estaba valorando era utilización de docetaxel asociado a la terapia de privación androgénica versus el comparador, que en este caso sería la terapia de privación androgénica. Y lo que buscábamos era la supervivencia global. Acá, pues en este estudio clínico es donde ya se comienza a utilizar esta definición de alto y bajo volumen. Igualmente en el estudio clínico Stampede, sobre todo en el brazo C, observamos que también pues tiene características similares en cuanto a la comparación de docetaxel versus la terapia de privación androgénica, pero aquí ya vemos una diferencia poblacional, en donde sí participan pacientes de novo, pero no pacientes recurrentes ni con previa quimioterapia. Ahora, pasándonos rápidamente a los resultados, observamos que estos resultados logran el beneficio clínico con sobre todo en aquel paciente de alto volumen, con reducciones de hasta 37% del riesgo de mortalidad. Si lo observamos en los de bajo riesgo, aquí sí vemos que ese intervalo de confianza supera el 1. Y que a pesar de que hay una separación de las curvas, pues no se alcanza el beneficio que quisiéramos en este grupo de pacientes. Si lo vemos en Stampede, acá pues sí se logra en ambos el beneficio clínico. ¿Cuál será la diferencia? Probablemente ese tipo de paciente que entró al estudio clínico, sobre todo pues que en este caso era solamente de novo. Si vemos en el estudio clínico Latitud, también tenemos pacientes de novo, pero no pacientes recurrentes ni pacientes con quimioterapia previa. Estos pacientes, pues en Latitud, estaban asociados a utilizar abiraterona, más prednisona y terapia de privación androgénica, y eran comparados con placebo y terapia de privación androgénica. Aquí lo que se buscaba era la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión radiográfica, y pues en el resultado podemos observar que hay una reducción de la mortalidad hasta en un 34%, sobre todo en aquel paciente de alto riesgo. Si lo vemos ahora y entramos ya a los ARIS de segunda generación, ya a partir del año 2019, pues tenemos el estudio clínico ARCHES, en donde pues aquí sí entran los 3 tipos de pacientes. La población era población de novo, población recurrente y población que había podido utilizar quimioterapia anterior, pero como ven en las clasificaciones, aquí ya se está utilizando de alto y bajo volumen. Aquí pues lo que buscábamos era comparar los resultados de enzalutamida asociado a terapia de privación androgénica versus placebo y ADT. Y pues en cuanto al resultado, al endpoint primario que se buscaba era la supervivencia libre de progresión radiográfica. Este estudio también, en cuanto a la sobrevida global, que fue un evento secundario que se buscaba, también alcanza esa sobrevida global, también es positivo, también genera un beneficio clínico para el paciente con una reducción de mortalidad del 34%. Y también pues genera una supervivencia libre de progresión radiográfica estadísticamente significativa para este grupo de pacientes. Si lo vemos en Ensamet también aleatoriza pacientes de muy similitud en las características demográficas, en donde el paciente también era de novo, el paciente también era recurrente y también utilizaba quimioterapia. También se utiliza esa definición de alto y bajo volumen. Estos pacientes se buscaba en ellos la supervivencia global, y pues la diferencia con el anterior era que no solamente era placebo versus ADT, sino también que aquí era frente a un antiandrógeno no esteroideo asociado a ADT. Ahora, ¿qué es lo que se observó? Lo que se observa es que también alcanza esa supervivencia global en los pacientes, el brazo de enzalutamida, teniendo una reducción de la mortalidad de un 33%. Si nos pasamos un poco y rápidamente al estudio clínico Titan, con apalutamida, acá vemos que también esas características incluyeron pacientes de novo recurrentes con quimioterapia previa, y también esa definición de la extensión de la enfermedad variaba de acuerdo al alto y bajo volumen. Estos pacientes, en ellos se buscaba la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión radiográfica, y también pues el estudio es positivo en cuanto a esta, digamos, supervivencia libre de progresión radiográfica y la supervivencia global. Acá pues ya vamos viendo las características de alto y bajo volumen, en donde tanto para el de alto volumen como para el de bajo volumen, teniendo una media de seguimiento de 44 meses, ambos presentan beneficio clínico para nuestros pacientes. Entonces, hasta antes de llegar
a esa intensificación del tratamiento, pues observamos que la mayoría de estos pacientes que entran a los estudios clínicos que ya mencionamos son pacientes de alto volumen. Esa es la característica mayor y la característica de que la mayoría de ellos son pacientes de novo. Ahora, se están generando ciertos metaanálisis para comparar, o se generaron en ese momento. Esta fue una revisión del año 2020, en donde en este metaanálisis también nos muestran ese beneficio clínico de utilizar la dupleta versus utilizar solo la terapia de deprivación androgénica sola, como era hasta antes del 2014. Ahora, vemos que esa evolución estándar del tratamiento en el paciente hormonosensible metastásico tiene un impacto en la sobrevivencia. O sea, el paciente con ADT solo tenía un impacto, pero posteriormente a esto se genera una mejoría en un estándar de tratamiento actual, como es el docetaxel asociado a ADT, en estudios clínicos que lo han comprobado, ¿verdad?, con una larga data, y pues también abiraterona y ADT, que también tienen sus estudios clínicos con ese beneficio. Ahora, vemos que se están desarrollando nuevos estudios, nuevos ensayos, en donde se valora no solamente tener una comparación con la terapia de privación androgénica y placebo, sino también ya entrar a ese estándar de tratamiento actual que es el docetaxel y ADT, y sumarlo a las nuevas moléculas que ya tenemos o a moléculas que ya están investigando en esta línea de la intensificación. Entonces, para platicar un poco acerca de la intensificación de la terapia, vamos a revisar rápidamente el subanálisis en cuanto al estudio clínico en SAMET, a PIS-1 y al estudio clínico ARASENS. Si vemos en el estudio clínico en SAMET no fue un estudio que se proyectó en su diseño inicial para poder realizar un protocolo de triplete, sino más bien esto fue un subanálisis que se realiza de aquellos pacientes que habían entrado al estudio que habían tenido con quimioterapia previa. De estos pacientes tenemos más o menos fue un porcentaje del 45% de la población de estudio que entró con estas características, o sea, asociado a quimioterapia. 61% de estos pacientes eran de alto volumen y 27% eran de bajo volumen. Como vemos, estas curvas se entrelazan y no se alcanza el beneficio clínico que se buscaba con la supervivencia global. Adicionalmente a esto, si hablamos de seguridad, pues enzalutamida incrementa sus eventos adversos en estos pacientes que utilizaron triplete. Por lo tanto, pues ellos no tienen al momento una indicación aprobada dentro de la guía de manejo para utilización de triplete. Ahora, tenemos el estudio clínico PIS-1. Este estudio clínico no incluía originalmente el tratamiento con docetaxel, pero luego se modifica, es un estudio de escalonamiento de diferentes brazos en donde se va evaluando la evolución del tratamiento en estos pacientes. Vemos que estos pacientes entraron, la mayoría de ellos son pacientes que se incluyeron de novo, no entraron pacientes recurrentes ni que habían utilizado previa terapia. Para poder utilizar esta quimioterapia, aquí también se utiliza, el alto y bajo volumen, pero para que estos pacientes pudieran utilizar quimioterapia y obtener estos resultados en supervivencia global y en supervivencia libre de progresión radiográfica, se realizan enmiendas y así poder aleatorizar una cantidad de pacientes que pudiesen utilizar esta quimioterapia. Esta aleatorización, pues estas enmiendas se hicieron desde el año 2013 al 2015, donde pues originalmente solo era la terapia de privación androgénica sola, del 2015 al 2017, donde ya se permitía utilizar docetaxel, y ya para el 2017-2018, que es donde pues ya se alcanza el número adecuado para poder ejecutar este brazo del estudio. Vemos que abiraterona junto con docetaxel mejora significativamente esa supervivencia global, que tiene una significancia estadística para nuestros pacientes y también genera ese beneficio clínico. Si lo vemos en la supervivencia libre de progresión radiográfica, también se alcanzan este beneficio clínico, y aquí ya se divide también en el paciente de alto y bajo volumen, donde ambas líneas son beneficiadas. Y si lo vemos en la supervivencia global, vemos que hay una reducción del riesgo de un 25% en la utilización de este tipo de triplete. Ahora,
Vemos también el estudio clínico ARASENS, en donde hasta el momento es el que tiene pruebas, digamos, más claras en cuanto al uso de triplete, porque desde su inicio este estudio clínico fue valorado para hacerlo en triplete. Entonces, desde que se corrió el diseño del estudio, estaba incluyendo pacientes que eran ad hoc a esta intensificación. Vemos que estos pacientes ya se estratificaban de forma diferente con una clasificación por TNM, M1A, M1B y M1C, y pues que estos pacientes buscaban dentro del estudio clínico tener una supervivencia global. En cuanto a los resultados, vemos que se reduce el riesgo de mortalidad en un 32.5% comparado con docetaxel y ADT, y que más o menos esa tasa de supervivencia va valorada a los 4 años. Ahora, también es importante tomar en cuenta otras características de eventos secundarios, como es el retraso significativo al siguiente escenario clínico de nuestros pacientes, como es el paciente con cáncer de próstata, pero ya resistente a castración metastásico. Acá pues también es incluso mucho más poderoso el hazard ratio, y si observan ese cociente también es bastante amplio y pues no supera ni siquiera el 0.5%. Ahora, se han hecho revisiones de esta intensificación, porque como les mencionaba al inicio, pues es un tratamiento que está generando mucho ruido, está muy en boga, y es por ello que ahora en el ASCO 2023, estos son los médicos que se dieron a la tarea de investigar los estudios clínicos, tanto el PIS-1 como el estudio clínico ARASENS, van obteniendo ciertas diferencias y van, digamos, perfilando al paciente para cada una de las terapias. Aquí vemos que la sobrevida global como beneficio en esta intensificación se alcanza en los dos, que ambos, tanto en PIS-1, que utiliza docetaxel más abiraterona, pues aquí la media de seguimiento es de 52 meses, y que en cuanto a ARASENS, pues es de 43.7 meses. Y si vemos los hazard ratios son positivos para ambos estudios clínicos. Acá, como les mencionaba, ellos también van haciendo este resumen de perfilamiento del paciente, en donde ya se observa que aquel paciente en ARASENS ha tenido resultados variables de acuerdo al volumen, de acuerdo a si el paciente se presentaba sincrónico, metacrónico, y en PIS-1, pues también de acuerdo al volumen. Acá, pues, como nosotros hemos estado tan asociado a este tipo de clasificación, se ha hecho este comparativo, y vemos que el paciente de alto volumen es el que mayormente se beneficia de esta intensificación, en donde su hazard ratio es positivo, y vemos que el paciente de bajo volumen, pues, supera el 1, y pues eso hace que le reste un poco pues digamos, de beneficio en el momento de manejar al paciente de bajo volumen. Ahora, hay que tener en consideración ciertos aspectos. Uno de ellos es que estos pacientes, pues, de bajo volumen fueron menos del 30% que entraron al estudio clínico. Igualmente, si lo vemos como en alto riesgo, que fue, pues, el 70%, y de bajo riesgo fue el 30%. Entonces, ahí también hay que observar cuál es el tipo de pacientes que entraron al estudio clínico. Vemos que en el paciente sincrónico también se beneficia de la terapia, y el paciente con enfermedad metacrónica pues se beneficia, pero ya supera el 1, ¿verdad? Entonces ya aquí pues el paciente tiene un beneficio menor. Si vemos digamos, esta misma clasificación o esta misma segmentación dentro del PIS-1, vemos que el paciente de alto volumen también es el que se beneficia mucho más de la utilización de la terapia, y el paciente de bajo volumen pues tiene menor beneficio. ¿Qué pasa con estos dos estudios? Que hay que observar los eventos adversos, también la seguridad del paciente y la calidad de vida que se le pueda brindar. Entonces, por lo tanto, en los estudios clínicos, digamos que tenemos que considerar en el momento de hacer una prescripción cuál sería la indicación precisa y las advertencias o las preocupaciones en el momento de tener una intensificación de la terapia, ya que le agregamos un beneficio en eficacia, pero queríamos comprobar con estos dos estudios cómo se encontraba la seguridad. Vemos que para el paciente con darolutamida ya está indicada, ya está aprobada por la guía de manejo esta indicación de manejar al paciente con cáncer de próstata hormonosensible metastásico, pero pues hay que tener cuidado con ciertas advertencias que ya pues están evaluadas, como es la cardiopatía isquémica y la toxicidad fetal,
Y si lo vemos con abiraterona, pues también está indicado para este tipo de pacientes, pero que en estos pacientes también tiene sus advertencias y sus precauciones, como es el exceso de mineralocorticoides, la insuficiencia de la corteza suprarrenal, hipoglicemias, hepatotoxicidad que se observó también en el estudio clínico, esa toxicidad embriofetal y algunos aumentos de fracturas y la mortalidad combinada con radio 223. Ahora, vamos a tener que tomar factores para poder decidir cuál tratamiento, en vista de que ya tenemos una amplia gama de estudios clínicos que nos han ido desarrollando y evolucionando nuevos tipos de tratamiento, pues hay que tomar en cuenta ciertos factores. De estos factores vemos los objetivos en el momento de tomar en cuenta el tratamiento, el volumen y el riesgo del paciente, de acuerdo a los criterios del estudio clínico Charted y Latitude, las características físicas de estos pacientes y las características sociales. Si nos basamos solamente en el cáncer y las comorbilidades en estos factores, vemos también que en estos criterios de enfermedad por volumen y riesgo, vemos que los pacientes pues, que tienen metástasis viscerales y otras metástasis óseas, igualmente pues ya se genera como un paciente de alto volumen y ahí ya nos va dando una orientación de cuál de estos medicamentos es el mejor en el momento del manejo. Si lo vemos en los objetivos de tratamiento hay que tener en consideración la edad del paciente, las comorbilidades asociadas y si vemos estos factores en cuanto al paciente propio, vemos que esas características físicas como por ejemplo el status performance o la presencia de síntomas, eso también nos va a dar una pauta de cómo manejar a nuestros pacientes. Y las características sociales, sobre todo, pues que sabemos que a pesar de que tenemos esa larga línea de evolución de tratamientos actuales a disposición a nivel global, en nuestros países pues no tenemos todos los que quisiéramos y tenemos que tomar en consideración la cobertura de los seguros, los costos de los reembolsos, digamos el tiempo para poder iniciar una terapia y, por supuesto, la preferencia del paciente, en donde el paciente prefiera utilizar solo terapia vía oral o que esté de acuerdo con la utilización de terapia intravenosa. Esto pues a qué nos va a llevar a tener una mejor eficacia y mejor seguridad en el momento del manejo del paciente, a retrasar esa progresión de la enfermedad al siguiente escenario clínico y mantener esa calidad de vida del paciente. Ahora vemos que en el cáncer de próstata metastásico hormonosensible podemos ir generando algoritmos o podemos ir generando semáforos en donde pues nos vayan orientando un poco más de cómo manejar al paciente de acuerdo a los tratamientos disponibles. Vemos, por ejemplo, que si lo hacemos por grupo pronóstico, tenemos aquel paciente que tiene un buen pronóstico, un paciente que es de bajo volumen y metacrónico, pues que utilizar un duplete con apalutamida, enzalutamida o abiraterona sería algo indicado. Si nosotros manejamos estos pronósticos como un pronóstico intermedio, pero un pronóstico intermedio favorable, vemos en este caso que tenemos una característica de un paciente sincrónico y de bajo volumen, podemos utilizar igualmente apalutamida, enzalutamida, abiraterona o incluso asociarlo con radioterapia. Si ese pronóstico intermedio es desfavorable, o sea, un paciente metacrónico y de alto volumen, ya podemos utilizar quimioterapia como el docetaxel, darolutamida o abiraterona. Y si el paciente pertenece a ese grupo pronóstico pobre, o sea, que es un paciente de alto volumen y sincrónico, que en realidad pues vemos en el desarrollo de los estudios que es la mayoría de pacientes, pues aquí la asociación de docetaxel más darolutamida o abiraterona sería el indicado. Para ir avanzando en la presentación y ver las guías, vemos que en las guías actualmente esta es la 4.2023 que se acaba de presentar, la guía NCCN, ya se encuentra ese triplete o esa intensificación de la terapia categorizado como categoría 1. Si lo observamos también digamos, en las publicaciones de ASCO como guías, pues también ya está esta intensificación de la terapia. Si lo vemos en las guías europeas de urología, también ya se encuentra como una categoría fuerte y ahora pues que más adelante la doctora Aliaga nos va a conversar un poco de cómo estuvo la actualización de esas guías en ESMO 2023, pero si ustedes observan que era la última, digamos, la última guía que se tenía que actualizar en este año, pues también ya se encuentra la intensificación con una clasificación 2A.
Ahora, pues a manera de conclusiones, es importante tomar en cuenta que para tratar a nuestros pacientes con esta característica de hormonosensibilidad metastásico, el ADT solo no debe ser considerado una opción de tratamiento, salvo algunas excepciones. Que manejar a estos pacientes requiere y es vital para tomar las decisiones tener un equipo multidisciplinario. Que el conocimiento de esa enfermedad, digamos, completa con todos sus estadios y todas sus clasificaciones nuevas, hace que nosotros podamos estratificar de una mejor forma al paciente y podamos predecir su pronóstico. Y que esa intensificación del tratamiento con docetaxel y con los inhibidores de los receptores de andrógenos podría ser el nuevo estándar de tratamiento, en vista, pues, por supuesto, del beneficio clínico en supervivencia global. Ahora, la falta de comparaciones directas para estos pacientes de alto volumen, de alto riesgo, que sean fit para quimioterapia, digamos que teniendo consideración en todos estos aspectos, el triplete debería de ser considerado, a menos que el paciente no desee recibir quimioterapia, que el paciente tenga una edad avanzada o que tenga comorbilidades con riesgo de complicaciones derivadas siempre de la utilización de quimioterapia. Y pues el testeo genético, que es muy importante, que desgraciadamente no lo tenemos al alcance en todos nuestros países y que si llegáramos a tenerlos en algunas ocasiones están asociados a seguros médicos y tienen un alto costo. Y pues esa es mi presentación, les agradezco. Muchas gracias, doctora, por su capacidad de síntesis en un tema extenso de revisión. Le agradecemos por la presentación. A continuación va a presentar la doctora Karina Aliaga, quien es médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y jefe de la unidad de guías prácticas de la Clínica Una Ideas. Ella va a abordar el tema relacionado al cáncer de próstata ESMO 2023 que ha cambiado. La dejo, doctora Aliaga, para que inicie su presentación. Doctora. Buenas noches, gracias doctor Monive por la presentación y también agradecer a la Sociedad de Cancerología por el espacio de poder traerles aquí lo más representativo que se vio en el ESMO 2023 en el cáncer de próstata. Me voy a concentrar en los highlights del cáncer de próstata metastásico y sobre todo en el cáncer de próstata resistente a la castración. Este año hemos tenido dos estudios relacionados con el uso del lutecio PSMA y también resultados, algunos negativos en relación al uso de inmunoterapia. Y otro estudio muy prometedor que lo dejé para el fin. Entonces, como bien comentaron, en las guías de práctica clínica en el manejo del cáncer de próstata metastásico y sobre todo en el escenario resistente, tenemos muchas opciones hoy de tratamientos y es muy difícil la secuencia, donde tenemos que considerar varias cosas. Tenemos que considerar el performance status del paciente, qué tratamiento recibió previamente en un escenario sensible, la localización de la enfermedad, comorbilidades, etc. Entonces, en este este abanico de opciones, tenemos, por ejemplo, el radioligando, que es hoy lo que les voy a hablar del lutecio PSMA. Esta condición o este tratamiento hoy en las guías está disponible en aquellos pacientes que obviamente tienen PET-PSMA positivo en imágenes y haber ya sido tratados con al menos un tratamiento de inhibidor de la vía del receptor androgénico, o sea, abiraterona, enzalutamida, y también haber sido expuesto a quimioterapia. Pero los estudios que les traigo hoy van en otra cosita. Esta primera aprobación del PSMA, del lutecio PSMA, se dio gracias a este estudio, donde pues se vio el beneficio de este tratamiento, tanto en sobrevida de posición radiológica y en sobrevida global. Sin embargo, el PSMA-4 que se presenta en este último, esto es un estudio fase 3 randomizado abierto, donde ingresaron pacientes con confirmación de cáncer de próstata resistente a la castración metastásico, y quizás lo novedoso es que estos pacientes no estaban expuestos a quimioterapia. Muy pocos de ellos quizás expuestos en escenarios tempranos, pero la mayoría era
naive. Otro punto importante es que estos pacientes habían progresado a tenían obviamente exposición a un tratamiento de un inhibidor de la vía receptor andrógeno de segunda generación y eran candidatos a recibir otra línea de ARPI, que justamente fue el brazo comparado, ¿no? Aquí hubieron muchos comentarios de este brazo comparador, que hoy ya no es un estándar, o no, incluso la guía europea nos dice que hay que evitar dar esta secuenciación, dado que se conoce la resistencia cruzada entre estos inhibidores de la vía receptor de andrógeno. Y también, otro punto importante, que no, estos pacientes, se excluyeron los pacientes que eran candidatos a inhibidores PARP. Entonces se randomizó 1-1, un grupo a lutecio, a la dosis que se dio en el primer estudio, y el otro grupo al ARP. Se permitió el crossover preespecificado. Más del 80% de los pacientes, luego que progresaron al ARPI, podían acceder al lutecio, y eso sabemos que puede tener implicancias en los resultados de desenlaces finales. El endpoint primario fue sobre la progresión radiológica. En las características basadas de los pacientes, muy similares, quizás un comentario en que la mayor porcentaje de los pacientes tenían compromiso óseo, una tercera parte compromiso ganglionar, y muy pocos pacientes con compromiso hepático. Entonces ya nos da una idea de a qué población realmente deberíamos exponer o brindar ese tratamiento o esa opción de tratamiento, ¿no? Aquellos pacientes que no tengan mayor compromiso visceral, incluso a nivel de otros órganos. Los resultados de este estudio fue positivo en solubilidad de progresión radiológica. En la actualización del ESMO, el segundo análisis interino, pues reporta un hazard ratio de 0.43, o intervalos muy estrechos, lo que nos hace pensar de que es muy probable que esto se mantenga, así como ocurrió con el primer análisis, y hay un beneficio, pues, que también se traduce en medianas, con una mediana de solubilidad de progresión radiológica con un diferencial de casi 6 meses, ¿no? Comparado solamente darle ARPI a los pacientes. También en sus enlaces secundarios hubo beneficio en aquellos poblaciones donde se pudo medir las lesiones metastásicas. La tasa de respuesta objetiva logra ser hasta el 50% y solamente del 15% con el ARPI, con el brazo comparador. Y si vemos los tipos de respuestas que logran, la respuesta completa patológica se alcanza casi en el 20% de los pacientes con el uso de solamente lutecio. La caída del PSA se observa incluso al corte del 50%, más del 50% de los pacientes, y solamente con el brazo comparador en el 20%. El número de eventos que se pudieron evitar de enfermedad esquelética o eventos esqueléticos sintomáticos fueron menos eventos en el brazo de lutecio comparado con el ARPI, y eso se traduce en un hazard ratio también profundo de 0.35, y no contentos con estos resultados en calidad de vida con FACT y también con la reducción del dolor a favor del lutecio. Sin embargo, en Solubilidad Global, como te les adelante, a pesar de que hicieron un análisis ajustado, ¿no? O sea, tratar de conocer realmente estos pacientes que no fueron al crossover, hubo sí una tendencia con un hazard ratio de 0.80, pero no llega a ser estadísticamente significativo conteniendo la unidad. Y cuando analizan a toda la población luego de la randomización, o sea, el intention to treat, pues confirma una vez más que este crossover afecta directamente y que no se alcanza beneficios en solubilidad global para este grupo de pacientes. En cuanto a la seguridad, interesante de que el lutecio, comparado a darle otra opción de inhibidor de la vía receptor de andrógeno, es más seguro. Es más seguro tanto para eventos adversos grados 3-4, para aquellos eventos serios que hacen de que un paciente se hospitalice o que pone en riesgo su vida. Hubieron menos eventos y se traduce en porcentaje, incidencia de frecuencias a favor, en este caso, del comparador. Y también la necesidad de ajuste de las dosis, pues, fue mucho menor en el brazo del lutecio. Cuando vemos todos los eventos adversos del lutecio, en más del 10% de los pacientes hay sequedad de boca, es algo que tenemos que considerar debido a la expresión del PSMA a este nivel en las glándulas salivares, pero también podemos observar en estos pacientes astenia, náuseas, o sea, síntomas gastrointestinales,
como diarrea, vómito, constipación. Pero generalmente son eventos adversos grado 1 o 2, porque cuando vemos el lado derecho de la pantalla, vemos grados 3 y 5, que solamente interesante es la anemia, pero también en el brazo comparado. Entonces, esto ya nos dice que es una droga que ha demostrado eficacia y también seguridad. Pero hay una respuesta aún sin resolver. ¿Qué hacemos entonces en estos pacientes que son libres de quimioterapia? No ofrecerles la quimioterapia es una opción, aún faltan más estudios, y un estudio muy interesante que el autor presentó era: ¿qué tal si hacemos un estudio que comparamos la población comparando el lutecio con el docetaxel, ¿no? Quizás nos podría ayudar un poco para definir estas opciones o estas secuencias de tratamientos en cáncer de próstata resistente a la castración. El otro estudio que les traigo también es el lutecio PSMA, pero esta vez en combinación. Ese estudio es el fase 2, es el ENSAPI, donde aquí es una población un poco distinta, conocida como una población de pobre riesgo, pobre pronóstico, definida por ellos como tener más de 2 a más características de alto riesgo. O sea, es aquellos pacientes que con estas características podemos anticipar que van a fallar tempranamente a la ensalutamida. Entonces, el estudio tenía como el brazo de intervención en salutamida, la dosis estándar que conocemos, más lutecio, la misma dosis que se administra en los estudios previos, y el brazo comparador era el estándar que era por hoy, que es en salutamida. Y como verán, este estudio también arroja nuevos factores de riesgos a considerar, producto del estudio pivotal de ensalutamida, como por ejemplo el tener un DHL elevado, por encima del límite superior normal, una fosfatasa alcalina elevada, hipoluminemia o un tiempo del doblaje del PSA también corto. Entonces, el tener 2 a más criterios hacía que ingresaran en este estudio del ENSAPI. Y otra cosa interesante de este estudio es que hace una especie de adaptación de la dosis que vemos un poco en otros tipos de neoplasias hematológicas como el linfoma de Hodgkin. Esto no es otra cosa que que continuar el tratamiento dependiendo de la respuesta que logre. Entonces, por ejemplo, se le daba a los pacientes 2 dosis de lutecio, y al control, si el PET-PSMA aún tenía avidez, continuaba con 2 ciclos más, y cuando no había avidez, obviamente se paraba la indicación. ¿Y eso en qué suma? Suma en que evitó más toxicidad del tratamiento, y suma también porque también hay un ahorro en relación a los costos que puedo considerar el tratamiento que hasta entonces, si ya hay una buena respuesta, no sería necesario continuar. Entonces, en las características basales, lo interesante es que la mayoría, más del 50% de los pacientes en ambos brazos era de novo metastásico. Sí hubieron más del 50% recibió el tratamiento con docetaxel en escenario sensible, pero pocos pacientes, o sea, no era lo usual, que había sido expuesto a viratripta. En el endpoint primario, que era la caída del PSA según la sobrevida libre de progresión, también el hazard ratio profundo con 0.43, intervalos confianza estrechos, una mediana a favor de la ensalutamida, con casi 5 meses de diferencia con delta. Y si vemos el PSA, tasa de respuesta del PSA, tanto el 50 como el 90%, fue a favor de la combinación. En cuanto a los eventos adversos de interés, fueron fatiga, pero generalmente, como verán aquí, los eventos adversos son grado 1, grado 2, muy pocos de ellos grado 3 o 5, y los que siguen la combinación podríamos ver eventos como anemia, más que en el brazo comparador, y fatiga en casi similar cuanto. Sin embargo, cuando vemos a los eventos adversos serios, solo la ensalutamida logra un 35% de sus eventos, y la combinación es menor, o sea, similar al otro estudio, menos eventos adversos serios, y también en relación a los eventos adversos grado 4 y 5, en ambos lados fueron bajos. El otro estudio que les traigo es el uso de la inmunoterapia y también en el escenario de cáncer próstata resistente a la castración, y también en el sensible. Se presentaron los resultados del fase 3 del KEYNOTE 641 y 991 respectivamente. Estos estudios del KEYNOTE tenían el mismo brazo de intervención, o sea, pembro, ensalutamida, la dosis estándar, el mismo comparador, ensalutamida, en este caso con placebo en ambos lados,
El mismo objetivo primario, que era un objetivo coprimario sobre vida global y sobre libre de progresión radiológica. Sin embargo, la diferencia obviamente va entre la población, ¿no? Una población era resistente y una población era sensible. Sin embargo, los resultados fueron similares. En la sobrevida global, como endpoint primario fue negativa, no hubo un beneficio, ninguna tendencia tampoco hacia uno de los dos brazos, y similar ocurre también en la sobrevida libre de progresión radiológica, siendo ambos estudios negativos de inmunoterapia en tratamiento del cáncer resistente a la castración. Y aunado a esto, a pesar de no encontrar beneficio, fue más tóxico. Hubieron mayores eventos de cualquier grado, mayores eventos relacionados al tratamiento en el brazo de la inmunoterapia con ensalutamida en un 88%, y las tasas de continuación obviamente fueron mayores en el brazo de la combinación. Pero esto no deja de lado que aún tenemos esperanza. Sabemos que los señores de un checkpoint tienen un impacto muy mínimo en cáncer resistente a la castración. Eso es el único que tenemos como checkpoint, es en aquellos que tienen inestabilidad metasatelital, según lo que tenemos aprobado. Pero aquí surgen nuevas formas de tratamiento, que son los activadores de las células T. Estos tienen dos vías, o digamos así, dos maneras de activarse. Una de ellas es que se une a las células cancerígenas a través de un target proteico específico, y el otro activando las células T. Entonces se conoce como esos anticuerpos biespecíficos. Estos targets de las células cancerígenas puede ser el PSMA, pero también hay otros targets, y aquí les traigo otro que es el STIP1. Este es el estudio fase 1 que se presentó en el ESMO con resultados promisorios en relación a Saluritamig, que es un anticuerpo monoclonal biespecífico del cáncer para el cáncer de próstata resistente a la castración. El STIP1 está expresado en la superficie celular antigénica y altamente expresado en las células del cáncer de próstata, y incluso se ha visto ya asociación a un pobre pronóstico su expresión. Estudios preclínicos ya nos daban que había resultados interesantes en modelos preclínicos. Este es el diseño de estudio. Los objetivos, como fue en fase 1, primero hay que ver la seguridad y la tolerabilidad, así como definir cuál es la dosis máxima tolerable, pero también se pueden evaluar resultados de eficacia en relación a la actividad antitumoral preliminar de este tratamiento. Los pacientes aquí, a diferencia de los que ya mencioné, eran refractarios, cáncer resistente a la castración, refractarios a terapias hormonales previas, y ya han sido expuestos a quimioterapia, pero con un buen status performance. Criterio de exclusión, obviamente enfermedad activa autoinmune. La característica de los pacientes se vio que eran muy precatados. La mediana de líneas previas llegó a ser hasta 4, y más del 28%, o el 28% de los pacientes tuvieron más de 5 líneas previas. La dosis máxima tolerable que se identificó en el estudio fue 1.5 miligramos endovenoso semanal. Esta vez, con respecto a la seguridad, que fue el endpoint del estudio, hubieron eventos adversos grado mayor o igual a 3 en el 55% de los pacientes, pero miren su tasa de descontinuación relacionado al tratamiento de estudio, pues solamente fue el 19%. Sin embargo, como verán acá, el mayor eventos adversos de estos tipos de tratamientos son el síndrome de liberación de citoquinas, que es algo de esperar, pero lo que se observó es que esto ocurría generalmente en el primer ciclo, y que si uno podía hacer la premedicación con el corticoide, podría reducir el número de eventos adversos relacionados a la liberación de citoquinas. En relación a la respuesta, la respuesta del PSA, tanto a una reducción del 50% como una caída del 90%, fue superior en casi 49% y 28%, y obviamente a mayor dosis de esta droga hubieron mejores resultados en caída del PSA, tanto al 50% como al 90%. Y con respecto a las respuestas, según el RECIST, hubieron respuestas parciales en el 24% de los pacientes, enfermedad estable en el 48%, y igual que lo previo, a mayor dosis, con un punto de corte 0.75 miligramos, hubieron mejores tasas de tanto de respuesta parcial como de enfermedad estable.
Finalmente, entonces, lo que les puedo decir es que el lutecio PSMA sería posicionando o sería una opción adicional en aquellos pacientes que son ahí pataxanos, pero sí expuestos a a un inhibidor de la vía del receptor androgénico, dado los excelentes resultados en sobrevida y posición radiológica y en todos los estudios endpoints secundarios. Sin embargo, hay que definir bien que aquí tendríamos que tratar a los pacientes que tengan menos compromiso hepático, que la enfermedad progrese rápidamente o que sean sintomáticas, quizás ellos no fueran los mejores candidatos para ese tipo de tratamiento. El otro punto es que ya la combinación, o sea, hay muy pocas combinaciones en el escenario de cáncer puesta-restante de castración. Este estudio fue positivo, así que ese es el primer estudio, digamos, que combina un inhibidor de la vía receptor andrógeno con el lutecio. Y entonces también es un estudio interesante, ¿no? Que nos habla de estas dosis adaptadas, dependiendo de la respuesta. Y, ah, y entonces eso podría dar una fuerte evidencia del uso de ese tratamiento, ya que logra resultados en PSA-PFS. El otro punto es que obviamente los inhibidores del control del chain point en combinación con enzalutamida no son beneficiosos, no son irrelevantes clínicamente y se asocia a mayor toxicidad que se trata como una opción de tratamiento, pero a un promisorio nuevas drogas como por ejemplo las que les traje hoy, donde este anticuerpo biespecífico ha logrado con una seguridad por mejorar, pero también importantes tasas de respuesta del PSA, tanto al 50 como al 90, y también radiológico. Aún esperamos que en los siguientes años tengamos más resultados en relación a este anticuerpo biespecífico. Muchas gracias. Muy amable por su investigación tan profunda, doctora Karina. Le agradecemos su participación y a continuación vamos a proseguir con la doctora Connie Rabanal, quien es médico oncólogo formada del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es coordinadora de oncología de la Clínica Delgado UNA y miembro del grupo de mama y geniturinario del Hospital de Neoplásicas. Ella va a abordar el tema del cáncer de próstata metastásico resistente a castración, el nuevo enfoque de las terapias dirigidas. La dejo, doctora, con su presentación. Muchas gracias, doctor Munive, por la presentación. Agradezco también a la Sociedad Peruana de Cancerología por la invitación. Esta noche les voy a redactar un poco acerca del nuevo enfoque que está teniendo el cáncer de próstata resistente a la castración en relación a la terapia dirigida. Y cuando hablamos de terapia dirigida, tenemos que hablar de selectividad. Pero ¿cómo selecciono yo a los pacientes? Necesito entonces de medicina de precisión para poder seleccionarlos. Y es que sabemos que hoy el cáncer de próstata avanzado no es una enfermedad homogénea, al contrario, las características genómicas nos dicen que es una enfermedad heterogénea compuesta por múltiples alteraciones. Inclusive podemos saber también, ya por las características genómicas, que el 70% van a tener alteraciones en la vía de los receptores hormonales, entre ellos el andrógeno, otro 40-60% en las vías del PI3K, el AKT y mTOR, un 25% en la recombinación en los cambios a nivel de daño del DNA, otro 25% en otros reguladores del ciclo celular, entre otras. Entonces, como podemos observar, necesitamos tener información sobre qué tipo de paciente tenemos para poder también dirigir el tratamiento de la manera más óptima, ¿no? Y es que sabemos entonces que con cada una de estas vías yo voy a poder tener también terapias específicas para poder regular de alguna u otra manera la reproducción celular y así producir también pues la muerte celular y hacer que el cáncer no se vuelva resistente, sino que por el contrario pueda responder a la terapia y prolongar la misma. Pero además tengo que conocer que mi paciente va a tener también heterogeneidad, no solamente entre pacientes, sino también el mismo paciente. ¿A qué me refiero? ¿No? Esta heterogeneidad va a impactar en el comportamiento de la enfermedad, va a impactar también en la sobrevida, va a impactar en la sensibilidad al tratamiento y debería ser identificada. Por ejemplo, en la primera gráfica yo voy a observar que cada columna es un paciente diferente y cada paciente va a tener una expresión distinta, en este caso, por ejemplo, solamente de PSMA. Entonces,
Todos los pacientes tienen sobreexpresiones diferentes, los que los harán más o menos sensibles a las terapias que, por ejemplo, nos ha mostrado hace un rato la doctora Aliaga, ¿no? Inclusive también lo vamos a observar a través de la inmunohistoquímica, tanto en las gráficas B, C, D y E, que vemos en la segunda parte de la gráfica, ¿no? Y sin embargo, también si yo veo a un solo individuo, a un solo paciente, como por ejemplo en la gráfica G, voy a ver que si es que tomo una muestra de diferente lugar, puedo encontrar muestras que sobreexpresan PSMA como muestras que no lo hacen. Entonces, tenemos que conocer que existe esta heterogeneidad y esto puede de alguna u otra manera alterar también la predisposición que tenga uno u otro a las distintas terapias dirigidas. Si bien es cierto, hoy en el escenario metastásico resistente a la castración tengo muchísimas alternativas, tanto endocrinas, quimioterapia con taxanos, los radionucleótidos sistémicos, terapia dirigida per se, los inhibidores checkpoint que como ya nos han mostrado todavía no tienen un beneficio favorable y muchos otros agentes investigadores. Esta noche vamos a tratar algunos de los más frecuentes, ¿no? Y parte de lo que no quería dejar de tratar en esta noche es un poco en relación a todo lo que tiene que ver con la reparación del DNA. Y en esta primera etapa vamos a hablar de los inhibidores PARP. Cuando hablamos entonces de estas alteraciones en la recombinación del DNA o estos genes, tenemos que saber que van a ser muy frecuentes en los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración. Hemos identificado que aproximadamente el 23% de los pacientes van a tener estos defectos en la reparación del DNA y 8% van a estar relacionados sobre todo a mutaciones a nivel de la línea germinal, siendo la mutación del BRCA2 la más frecuente. Inclusive tengo que también recordar que cuando hablo de alteraciones del DNA, voy a tener algunas que van a ser heredadas, a las que vamos a denominar germinales, y otras que van a ser adquiridas en el tiempo y que van a ser las somáticas, ¿no? Y de acuerdo a estas, pues vamos a tener también algunas variaciones en cuanto a las respuestas de los tratamientos y también cuando van a figurarnos como factor pronóstico, por ejemplo, ¿no? Además, también tenemos que saber que cuando hablamos de estos daños en el DNA, vamos a tener distintos tipos de daño y los que actualmente están cobrando más importancia van a ser los que están en relación a la recombinación homóloga. Sin embargo, este es solo un tipo de los que van a ser parte del daño de la reparación del DNA, encontrando muchas otras variables también que aún nos faltan investigar y terminar de conocer. Y es que entonces sabemos que solamente estas alteraciones en la recombinación homóloga van a representar aproximadamente el 28% de las alteraciones en nuestros pacientes. Vuelvo a repetir, siendo BRCA2 la más frecuente, seguida por las alteraciones del CDK12, la de la vía del ATM, entre otras, ¿no? Y sabemos también que esta prevalencia de las mutaciones, sobre todo las germinales que ya dijimos eran las heredadas, van a ser más frecuentes en el escenario metastásico, ¿no? Representando aproximadamente un 12%. Vuelvo a repetir que la prevalencia principal es a nivel de BRCA2. ¿Y por qué es importante conocer que podemos tener este tipo de mutaciones? Porque primero van a ser lamentablemente parte de información para factor pronóstico, ¿no? Sabemos que aquellos pacientes que van a ser portadores de mutaciones BRCA2 van a tener peor pronóstico en el tiempo que aquellos pacientes que no las tienen, ¿no? Entonces, primer concepto de esta noche, el identificar o el poder identificar estas mutaciones nos van a primero poder posicionar frente a qué tipo de paciente estamos para poder también de alguna manera tomar acción y poder encontrar alguna estrategia para poder mejorar este lamentable pronóstico en este grupo de pacientes, ¿no? Y esto se ha visto también cuando utilizan terapias, ¿no? Estos pacientes que portan estas mutaciones tanto de daño en la reparación tienen menos respuesta, pues, de progresión libre de enfermedad a la terapia de ADT que aquellos pacientes que no lo tienen, ¿no? Y lo mismo pasa cuando vemos específicamente la mutación del BRCA2. Entonces, ¿cuál es la primera información? Es que estas mutaciones, ya sabemos, pueden ser somáticas o germinales. En relación a la somática todavía desconocemos si es que esto es un factor pronóstico, pero sí sabemos que la germinal lo es, ¿no? Y sin embargo, ambas de alguna u otra manera pueden predecirnos que hay respuesta a estos inhibidores PARP y seguramente obtendremos información más adelante. Tenemos ya varios estudios que los han, digamos, de alguna u otra manera estudiado en monoterapia. Está Profound, está Triton 2, está Talopro 1, está Galahad, algunos estudios
fase 2, bueno, la mayoría, y PRAFA un estudio fase 3, del que vamos a conversar más adelante para poder un poquito conocer de qué se trataba, ¿no? Sabemos que para este estudio era un estudio fase 3 en donde lo que se trataba de estratificar eran los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración que habían utilizado ya líneas previas de abiraterona o enzalutamida. De preferencia, necesitábamos tener información acerca de la recombinación homóloga en el caso de estos pacientes y también obviamente tener enfermedad medible, ¿no? Habíamos determinado 2 cohortes principales, la cohorte número 1 con las recombinaciones más frecuentes que eran BRCA1, BRCA2 o ATM y una cohorte B con las demás recombinaciones homólogas. Ambas cohortes habían recibido olaparib 300 miligramos 2 veces al día versus el control, ¿no? Obviamente los objetivos primarios eran evaluar sobrevida libre de progresión en cada una de las cohortes y rangos de respuesta también, ¿no? ¿Qué fue lo que encontramos? Que tanto en la cohorte A, que era la que tenía las mutaciones más frecuentes, entre ellas las del BRCA2 y las del ATM, había pues definitivamente beneficio para el uso de olaparib versus el control, ¿no? Encontrando que la sobrevida global tenía 19 meses para el brazo de olaparib versus 14 meses para el brazo control, ¿no? Lo que también observamos gracias a este estudio es que no todas las mutaciones dieron positivas para el uso de olaparib, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos que BRCA1, BRCA2. Sí, en el caso lamentablemente de otras mutaciones, como por ejemplo CDK12, no había una respuesta favorable, ni tampoco en las mutaciones del CHEK2, ni tampoco en las mutaciones del PPE2R2A. Entonces estábamos encontrando como primer concepto que el beneficio en este momento había sido demostrado para aquellos pacientes que estaban dentro de la cohorte A y en este caso eran las mutaciones más frecuentes, dentro de ellas BRCA1 y BRCA2. Esta respuesta ha sido también seguida en otros ensayos clínicos, ¿no? Como estábamos comentando, y que inclusive también nos dieron rangos de respuesta que de alguna u otra manera en diferentes inhibidores PARP como olaparib, rucaparib, talazoparib o niraparib, seguían demostrando pues que había beneficio en los casos de pacientes portadores de estas mutaciones, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, en ambos casos con Tritón 2 con rucaparib o Galahad con niraparib, había habido beneficio pues en los pacientes con las mutaciones BRCA, ¿no? Tritón también había mostrado de alguna u otra manera lo mismo, ¿no? Que no habían habido beneficio ni con CDK12 ni con CHEK2, que ya lo habíamos visto en la gráfica anterior. Sin embargo, llamaba la atención que habían otras que no habían sido identificadas con cierto beneficio, en este caso, tanto en rangos de respuesta que llegaban hasta un 30%, como en respuesta de PSA, pero probablemente necesitemos más información acerca de cuáles eran las mutaciones que de esta manera habían mostrado cierto beneficio, ¿no? Vuelvo a repetir, hoy en monoterapia los inhibidores PARP han demostrado beneficios solamente en las mutaciones BRCA1, BRCA2 y todavía necesitamos más información en este grupo de otros que también se había beneficiado, más no para los pacientes con mutaciones ATM, CDK12 y del CHEK2. Actualmente también hemos estudiado ya en primera línea para los pacientes de cáncer de próstata resistente a la castración la combinación de ARPI más inhibidores del PARP. Y lo que principalmente habían hecho todos los estudios, principalmente el PROPEL y el TALAPRO-2, es incluir a todos los pacientes sin seleccionar si es que estos tenían o no las alteraciones de recombinación homóloga. Y lo que habíamos encontrado realmente es que para los dos grupos, los dos primeros estudios, sí había habido beneficio de utilizar la combinación, ¿no? Como vemos acá, los pacientes que han utilizado tanto los ARPI más olaparib habían logrado una mejor sobrevida libre de enfermedad para ambos estudios, TALAPRO-2 y PROPEL. Sin embargo, en el estudio Magnitud se habían logrado diferenciar las cohortes de aquellos que tenían la recombinación homóloga y aquellos que no, ¿no? Acá sí se vio que había beneficios solamente en la cohorte 1 y en la otra realmente no había diferencia. Se ha tratado de alguna u otra manera de estudiar las poblaciones y lo que vimos en realidad, gracias al estudio PROPEL, es que habíamos encontrado que la curva se hacía más amplia, o sea, mayor beneficio en aquellos pacientes que tenían obviamente las mutaciones del BRCA, tanto para progresión libre de enfermedad como para sobrevida global,
disminuía un poco más ya la curva en beneficio para los pacientes que tenían cualquier mutación de recombinación homóloga. Y obviamente, para aquellos pacientes que no la tenían, todavía veían cierto grado de beneficio en progresión libre de enfermedad, más no en sobrevida global. Entonces, aquí nuevamente nos están demostrando que el beneficio en la combinación probablemente se da principalmente para pacientes con mutaciones del BRCA. En cuanto a las toxicidades, generalmente lo que reportan todos los estudios es que todas las toxicidades estuvieran obviamente en relación a las que tenemos ya o conocemos frecuentemente para los inhibidores PARP, ¿no? Que básicamente eran toxicidades hematológicas, ¿no? Anemia, trombocitopenia, neutropenia para la combinación versus obviamente el control que era la hormonoterapia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir sobre esta primera parte de terapia dirigida para inhibidores PARP? Es que actualmente, teniendo el concepto de que estos pacientes con mutaciones del BRCA van a tener una sobrevida peor, la combinación ha demostrado tener de alguna u otra manera el beneficio para aquellos pacientes que tienen mutaciones BRCA y deberíamos tratar de optar por esta combinación, ¿no? Utilizar en aquellos pacientes que tengan mutaciones BRCA tanto los inhibidores PARP asociados a la terapia hormonal. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que tienen otro tipo de recombinaciones homólogas que no son BRCA? Pues lamentablemente en todos los estudios el grupo ha sido bien heterogéneo, no ha sido lamentablemente las mismas mutaciones estudiadas, por lo que en realidad desconocemos un poco todavía en relación al pronóstico y todavía no debería ser utilizado como un estándar. Este grupo, al ser tan heterogéneo, pues lamentablemente, vuelvo a repetir, va a tener, digamos que, falta de respuesta, por ejemplo, en las ATM y en la CDK12, y necesitamos pues nuevamente reforzar el estudio y caracterizar mejor a esta población. Afortunadamente vienen muchos estudios todavía, algunos fase 1, fase 2 o fase 3, que seguramente nos aclararán cuál va a ser el uso de los inhibidores PARP en este escenario, en combinaciones o para los diferentes grupos. Otra parte de medicina dirigida o medicina target va a estar en relación a la vía del PI3K y del AKT, que como bien sabemos también va a producir pues resistencia en nuestros pacientes, ¿no? Sabemos que la pérdida del PTEN de alguna u otra manera va a originarnos que haya resistencia en los pacientes que han recibido algún tipo de tratamiento con abiraterona, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos habían dicho? En aquellos pacientes que tenían la pérdida del PTEN, tenían definitivamente menos respuesta al tratamiento hormonal que aquellos pacientes que no lo habían perdido, ¿no? En donde, por ejemplo, el decline del PSA llegaba hasta más del 43%, cuando en el otro grupo estaba en aproximadamente el 30%. Inclusive, cuando veíamos temas de sobrevida global, aquellos pacientes que habían perdido el PTEN tenían menos sobrevida en el tiempo también que aquellos pacientes que no tenían ninguna alteración. Entonces, de alguna u otra manera están buscando alguna forma de poder salir de esta lamentable curva que hace que la respuesta sea menor. Entonces, de esta manera es que hay actualmente este estudio, que es el ePotential 150, que es un estudio que va a buscar que de alguna u otra manera tengamos inhibición doble, ¿no? Tanto utilizando abiraterona como utilizando un inhibidor de la vía del AKT, que en este caso es ipatasertib, ¿no? En este estudio lo que se estaba buscando era estudiar solamente población que había perdido la pérdida del PTEN, se había dado obviamente la combinación y se encontró pues que sí había habido un beneficio tanto en la sobrevida libre de progresión, que es lo que estábamos de alguna u otra manera tratando de estudiar versus el placebo, ¿no? Encontrando que el beneficio era de 18 meses versus el placebo de 16.5 meses. Todavía nos falta data sobre sobrevida global, así que es algo que de alguna u otra manera creo que va a tener impacto probablemente en los siguientes años. Otros blancos terapéuticos que ya nos demostró hace un rato la doctora Aliaga es el tema del lutecio, ya no lo voy a comentar, solamente para mencionarles de que hay múltiples estudios que están estudiando este tema del lutecio, tanto en enfermedad local, en enfermedad sensible, en enfermedad metastásica para primera, segunda, tercera línea, algunos ya con data publicada, los de color rojo, otros con data presentada en el ESMO, que es lo que nos ha comentado la doctora Aliaga hace un rato, y un montón que todavía están pendientes de data a presentar, ¿no? Inclusive terapia que combina con ARPI, terapia que combina
con pembrolizumab, también con olaparib. Todo esto dependerá obviamente de las características moleculares de los pacientes y seguramente es lo nuevo que vendrá en terapia dirigida. A manera de resumen, de acuerdo a los 2 estudios que mostró la doctora Aliaga, solamente comentarles y que parte probablemente de lo que se vio en rangos de respuesta con PSMA que iba para el estudio PSMA-4 en 58% de resultados y para ensalutamida asociada al lutecio en casi 93% de pacientes, o sea, una diferencia bastante alta, ¿no? Y es básicamente en relación a la selección de los pacientes, ¿no? Hay que recordar que solamente en el grupo de ensalutamida el 14% de ellos había recibido una terapia previa con ARPI, es decir, que la exposición había sido más temprana, ¿no? Mientras que en el grupo del PSMA-4 la gran mayoría ya era un grupo tratado, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, creo yo que la selección del paciente probablemente vaya a mostrar un mejor impacto, ¿no? Mientras más temprano, de alguna u otra forma, podamos nosotros hacer que nuestros pacientes reciban estas terapias combinadas, probablemente logremos mejores respuestas, ¿no? Y lo otro también era la selección mediante imágenes, ¿no? Que de alguna u otra manera nos podía dejar medir la enfermedad y la respuesta, ¿no? Obviamente en ambos estudios lo que se está buscando siempre ver es la sobrevida global versus la sobrevida libre de progresión, ¿no? Y esperaremos pues a ver qué cosa nos da la data de sobrevida global, ¿no? Más terapia dirigida definitivamente. Ahí ya dijimos que las alteraciones del CDK2 o las mutaciones hacen que haya más resistencia a los inhibidores PAR, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, se ha visto que este grupo podría de alguna u otra manera ser identificado como candidatos a inmunoterapia. Se está todavía estudiando de manera retrospectiva, en donde de alguna u otra forma se vio que mientras ninguno había respondido a inhibidores PARP, casi el 33% de estos había respondido a inmunoterapia, ¿no? Obviamente la progresión libre de respuesta era solo 5 meses, versus que en el otro lado, en la parte de inhibidores PARP, había sido solamente 3.6. Esto podría decirnos que con un 33% habría respuesta a inmunoterapia, no lo sé, son estudios retrospectivos, habría que ver si es que más adelante nos muestran algún estudio prospectivo al respecto, ¿no? Vienen en camino muchos estudios más, algunos en relación al uso, a la identificación, perdón, de las señales de los receptores de andrógeno, además de otras vías como las que ya mencionamos del AKT, las vías del MEK, los de las ciclinas también, otros targets para apoptosis, nuevas estrategias también en cuanto a la parte de verificar las pérdidas del ATM del RB1, la inestabilidad genómica, entre otros. Ya nos han comentado también acerca de estas moléculas de superficie. Me gustaría comentar una, por ejemplo, que está en relación a una expresión de B7H3, así se llama, en los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración. Esto se expresa principalmente en la membrana, es un receptor, una proteína, ¿no? Y lo que se ha visto es que los pacientes que expresan esto han recibido un isótopo de un inmunoconjugado que se va a unir a este receptor B7H3 y se ha visto, afortunadamente, que logran respuesta y caída a nivel del volumen tumoral, ¿no? Entonces podría ser una promesa si es que identificamos más adelante esta sobreexpresión en la superficie celular y obtener alguna terapia nueva. Esperemos que sí, ¿no? Esta actividad se ha visto no solamente en imágenes, sino también ha habido respuestas clínicas, el 33% alcanzó respuestas parciales, incluido casi el 46% de los pacientes, o sea, casi la mitad había tenido metástasis hepáticas y de estos el 40% había tenido respuesta, ¿no? Como ya sabemos, las metástasis hepáticas muchas veces también están relacionadas a peor respuesta a los tratamientos usuales, convencionales, y obtener con un medicamento casi el 40% de pacientes que responden realmente es bastante prometedor, ¿no? Lamentablemente la media de respuesta por ahora solamente es 4 meses y esperaremos pues saber que nos traen los futuros estudios, ya que estos son solamente fase 1 que de alguna u otra manera y fase 2, ¿no? Otros estudios modernos también están en relación a la terapia que ya nos habló hace un rato la doctora Aliaga con el uso de BiTEs. También vienen más estudios con TCAR cells, inhibidores checkpoint que todavía no han demostrado tanto beneficio. Este estudio ya nos lo comentó la doctora Aliaga, así que lo voy a pasar.
Y por último, también se está estudiando bastante el tema del estroma tumoral, ¿no? Que ya sabemos que todos los tumores van a producir inflamación, van a movilizar diferentes citoquinas y estas, pues, algunas pueden hacer que los tumores prevalezcan y se vuelvan resistentes, ¿no? La hipótesis de estos estudios es que de alguna u otra forma las células mieloides inflamatorias van a promover que haya mayor inflamación a nivel de los tumores de próstata y estas van a bloquear que de alguna u otra manera hayan efectos paracrinos y van a producir crecimiento tumoral y resistencia terapéutica, ¿no? Y lo que se está buscando de alguna u otra manera es inhibir este receptor que se sobreexpresa para reducir de esta manera que estas células mieloides intratumorales acudan y pues produzcan resistencia, ¿no? Lo que se ha visto en un grupo pequeño de pacientes que habían sido previamente muy tratados es que se ha visto que ha habido respuesta, ¿no? Por ejemplo, al principio ven cada flechita que es la sobreexpresión del CXCR2 y post tratamiento tan solo a 2 semanas ya había disminuido y se predice que esto podría mejorar la resistencia tumoral a las terapias, ¿no? Se cree que bloqueando esto, pues podría revertirse tanto la resistencia a enzalutamida, ¿no? Y a la RB7. Entonces, todas estas terapias pues son bastante prometedoras. Medicina de precisión definitivamente es algo que está cambiando. Cómo vamos a tratar a nuestros pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración hoy y seguramente que más adelante esto también va a migrar a otros escenarios, que ya realmente hayan habido varios cambios, ¿no? Y la siguiente pregunta sería ¿esta biopsia o este estudio lo voy a hacer del primario o lo voy a hacer de la metástasis? Y es que sabemos hoy que las metástasis son las que van a tener más alteraciones moleculares y es por esto que se recomienda que las biopsias deberían ser de la metástasis, no del primario. Y probablemente pase lo mismo que pasa en otras patologías, es que con cada metástasis vamos a obtener mayor información, pues sí, las biopsias moleculares nos van a dar muchísima información para poder dirigir nuestros nuevos tratamientos. ¿Cuáles van a ser las conclusiones de esta noche? Es que el cáncer de próstata ha entrado en una nueva era de medicina de precisión. Estas terapias obviamente se están desarrollando más en las vías más frecuentes alteradas en esta patología. Sin embargo, el ir conociendo el perfil genómico del tumor nos va a permitir seleccionar la terapia más apropiada para el cáncer de próstata avanzado. Estas nuevas estrategias van a considerar múltiples terapias de las cuales ya conversamos en esta charla. Y obviamente considerar siempre que la biopsia de la metástasis va a ser la preferida para el estudio molecular. Esto sí es algo que me gustaría resaltar, ¿no? Además, creo yo que un reto para todos nosotros, como ya han comentado en las charlas anteriores, va a ser el acceso, lamentablemente, al perfilamiento genómico que hoy sigue siendo bastante costoso y todo un reto dentro de nuestra práctica diaria. Obviamente, después, el siguiente reto va a ser poder acceder a la terapia. ¿No? Pero bueno, esperemos que esto cambie también en los próximos años y de alguna u otra manera impactar en la sobrevida y en la calidad de vida de cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctora, por presentarnos tan promisorios ensayos clínicos que esperemos que puedan madurar hacia el futuro. A continuación tenemos la ronda de preguntas. ¿Me escuchan? Sí, doctor Munibe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, ¿cómo no? Sí, detrás para adelante. Querido doctora Rabanal, gracias por tu presentación muy didáctica. ¿Cómo sitúas todos estos análisis ahora en enfermedad temprana? ¿O es mejor siempre en enfermedad tardía porque encuentran más heterogeneidad que enfermedad temprana? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, no sé si está todavía la doctora Karina, es que de lo que ha presentado, ¿cuál crees que sería aquel estudio que cambiaría la secuencia de tratamiento o la visión incluso diagnóstica del cáncer de próstata? Y luego pregunto más. A ver. Sí, buenas noches. A ver,
Si bien es cierto, como les presenté en una gráfica, vamos a encontrar mayor número de mutaciones en la enfermedad metastásica, también sabemos que ya el encontrar parte de estas mutaciones, por ejemplo las del BRCA, ya son lamentablemente un factor pronóstico desfavorable, ¿no? Entonces, si tenemos todos los oncólogos como concepto que debemos ofrecer el mejor tratamiento lo más temprano posible, creo yo que el perfilamiento a futuro probablemente también vaya a impactar en la enfermedad temprana para que de alguna u otra manera impactemos de manera positiva en cuanto al pronóstico de nuestros pacientes, ¿no? Hoy estamos empezando en lo que probablemente más trabajo nos da, que es el reto de sacar adelante ya un paciente con enfermedad metastásica, el obtener la información definitivamente va a mejorar también el pronóstico, como les comenté, pero no dudo que conforme vayamos conociendo más sobre estas mutaciones y sobre sus factores, o si van a volverse también factores predictivos, no solamente pronósticos, vayan a impactar también el tema de los cambios en el tratamiento temprano, ¿no? De repente hasta inclusive como tratamiento adyuvante, no lo sé, ¿no? Entonces seguramente todos estos estudios que ya nos están, digamos que estamos tratando de seleccionar pacientes, porque hay un montón, por ejemplo, en inhibidores PARP, yo creo que van a terminar impactando más adelante. Muy bien. Una pregunta para todos en realidad. Viendo que en la actualidad tenemos un arsenal limitado de fármacos contra el cáncer de próstata y prácticamente casi todos van a fallar en algún momento. Primero falla bioquímica, luego metástasis, etcétera. Y disponiéndose actualmente de los fármacos inhibidores de la señalización del receptor de andrógeno, ¿es recomendable, no es recomendable el uso secuencial selectivo de estos fármacos en cáncer de próstata avanzado? Doctora Rabanal primero, si es que fuera tan amable. Sí, claro. Como les estaba mostrando ya en algunas de las diapositivas, realmente lo que vamos a, o la tendencia actualmente es en hacer las combinaciones, ¿no? Muchos de los ensayos clínicos lo que están buscando ya es identificar las mutaciones genómicas y combinar tanto hormonoterapia con inhibidores PARP, hormonoterapia con estas mutaciones, para, por ejemplo, el tema del PI3K, de la vía del PI3K, ¿no? En los ensayos clínicos que han mostrado hace un rato que no eran positivos sino negativos de igual hormono con inmuno, ¿no? El tema del lutecio combinado con hormonoterapia. Entonces, lo que están buscando es tratar de encontrar la mejor combinación que de alguna u otra manera prolongue mejor las respuestas, ¿no? Porque de nada me sirve tener un paciente que utilice monodroga por tratar de reservar las balas si al final no las va a llegar a utilizar porque probablemente cuando llegue a segunda, tercera o cuarta línea su condición no va a ser la más óptima y ya las balas me duren menos, ¿no? Como por ejemplo en los estudios que ha mostrado la doctora Aliaga en donde utilizan el lutecio, cuando utilizan el lutecio con la combinación en pacientes menos tratados y de manera más temprana, pues logran mejores respuestas, ¿no? Casi más del 90% versus cuando ya habían utilizado el ARPI, solamente la respuesta va en menos del 50%, ¿no? Entonces, creo yo que, como siempre decimos, la mejor estrategia, sea la combinación o lo que fuere, debería ser utilizada primero, ¿no? No pensar en guardarme las drogas para utilizarlas de manera secuencial, sino al contrario, ¿no? Creo que vamos a tender a identificar las mutaciones y de acuerdo a eso dirigir la terapia, sea combinada o como venga, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, ya está pasando en una enfermedad sensible de alto volumen, ¿no? Que ya utilizamos combinaciones de quimio con hormono, ¿no? Las tripletas. Claro, me refería a la reutilización de las drogas, de las drogas, de los ARPI, que en el escenario local M0, cáncer resistente a la castración, utilizamos apalutamida, darolutamida. Luego, cuando es la enfermedad metastásica, también con docetaxel, abiraterona, docetaxel, darolutamida. Luego pasamos a cabazitaxel o a lutecio y volvemos a utilizar en un tiempo más tardío, después del estudio de las mutaciones BRCA, o la parip abiraterona o talazoparib con enzalutamida.
O sea, mi pregunta es, ¿qué efecto, qué beneficio nos da volver a utilizar las drogas en diferentes tiempos? Doctora Morante. Doctor, buenas noches. Sí, de hecho, estos ensayos clínicos han incluido pacientes que no estaban en secuenciación. Por lo tanto, no tenemos clara la respuesta de cuál sería la mejor terapia para utilizar. Y los ensayos que han presentado la doctora Karina, que ha presentado Connie, nos permite ver que mientras mejor los utilicemos y antes los utilicemos, vamos a tener probablemente mejores opciones para posteriormente usar. En este momento realmente tenemos poco tiempo con disponibilidad de drogas, o sea, la abiraterona ingresó para uso a partir del 2012, entonces tenemos un corto tiempo para conocer cómo se van a comportar estos pacientes, ¿no? Ahora, como bien mencionó la doctora que nos acompañaba hablando sobre tripletas, ahora tenemos en los ensayos clínicos incluidos pacientes no solo metacrónicos de bajo volumen o de alto volumen, sino también sincrónicos, que nos han permitido alargar el tiempo de las terapias, ¿no? Y lo cual nos va a dejar en un escenario donde vamos a utilizar durante mayor tiempo la terapia original y ya no vamos a tener que secuenciar tantas veces, como dice usted, que cambiamos el escenario, pero reutilizamos, digamos, la droga, ¿no? Entonces, estamos hace un tiempo ya, pero estamos en un momento de cambio en los tratamientos y el perfilamiento del cual ha hablado muy bien la doctora Connie nos va a permitir elegir de una manera más adecuada a nuestros pacientes. Correcto. Una última pregunta, ya que el público no nos inquieta todavía con sus dudas e interrogantes. En un escenario donde un paciente ha utilizado previamente docetaxel o los ARPIs eh, en secuencia o unilateralmente, ¿qué alternativas nos quedaría en nuestro ámbito de trabajo aquí en el Perú? Ah, Y sí, doctor, justo. La idea de utilizar el bloqueo y, bueno, mantener el eje pero cambiar el ARPI con la estrategia de tratamiento es también de seleccionar el tipo de respuesta que tiene el paciente. Entonces, si tú tienes un paciente que es un paciente que fue expuesto a segunda generación más TDA y que ha tenido buena respuesta o es un largo respondedor en relación a los resultados del ensayo clínico, puedes volver a ofrecerle el challenge. una terapia de segunda generación. Sin embargo, si la respuesta no es la adecuada y si la progresión es de alto riesgo o de alto volumen, deberías considerar utilizar quimioterapia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos disponible nosotros en el Ministerio de Salud, por ejemplo? Tenemos abiraterona quimioterapia, la cual muy bien podemos secuenciar, ¿no? Y en la privada, dependiendo de la respuesta que haya tenido el paciente a la terapia original o a la primera terapia a la que ha sido expuesto, puedes ofrecerle cualquiera de las dos opciones, ¿no? Claro, está bien, yo estoy de acuerdo con usted. Inclusive podemos dar challenge con docetaxel o emplear mitosantrona en una terapia de paliación para síntomas, ¿no? O volverle a dar algún tipo de ARPI, dependiendo de la respuesta que ha tenido. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿O algún comentario adicional? No hay preguntas en el chat tampoco, ¿no? No, no hay preguntas en el chat. Bueno, entonces yo creo que ha quedado todo claro, ¿no, doctor Munive? No sé si Ha nos da sido, unas palabras finales. ha sido una maratón de doctoras que han averiguado muy bien su tema, lo han presentado con mucho detalle, muy explícito, muy claro, muy contundente. Ha sido una noche provechosa para todos los asistentes y en especial para mí por la invitación a la moderación de este evento. Esperemos que se repitan más a menudo y tengan
a bien continuar con esa perspectiva de poder sintetizar también todos los ensayos que nos han presentado las doctoras esta noche. Muchas gracias. Gracias, doctor Munive, y gracias, doctora Rebeca, ¿no? Yo creo que ha sido importante siempre insistir en la posibilidad de las tripletas, porque la idea ha sido ver cómo integrar ahora la terapia sistémica en una enfermedad temprana, cómo enfrentar una hormonosensible, ¿no? Y qué trastorno de heterogeneidad tenemos que incluso podrían cambiar estas secuencias, ¿no? Entonces, agradezco a la doctora Zaida Morante, a la doctora Conia Rabanal, a la doctora Aliaga que tuvo que retirarse, a usted, doctora Rebeca, por siempre acompañarnos, y gracias, doctor Munive, por la amabilidad de moderar. Estoy seguro que siempre sacaremos nuevas cosas, así que nos prometemos sacar una especie de podcast, un news, para publicar también dentro de la página de Cancerología sobre Claro. este evento. Creo que es importante. Así sale en estos días que todavía continúa el mes del cáncer de próstata. Muchísimas gracias por estar presentes y muchísimas gracias para aquellos que se han conectado online.